Buenos días. Bienvenidos a este webinario de la Comunidad de los Tres Principios en Español, 3PESP. Es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a las personas hispanohablantes alrededor del mundo. En esta ocasión tenemos este título que me puede fascinar: ¿Quién controla el control? Todos alguna vez en alguna situación hemos querido controlar algo. Eso nos ha llevado a experiencias de vida, a veces no muy placenteras. Nos damos cuenta realmente cómo el control está escondido en muchas de nuestras acciones diarias. ¿Podemos evitar controlar? ¿No es eso en sí mismo un control? Mi queridísima Mara, adorada, colega, amigas, torera, porque da unas estocadas que te dejan tirado, nos viene a hablar de esto el día de hoy. Lleva Mara más de 10 años facilitando talleres de creatividad e innovación para empresas, universidades y fundaciones, convencida del poder creativo y creador de todo que todos tenemos y que está en nuestra disposición en cualquier momento. Cuestionadora profesional y estocadora también. Y ahora, al ver la vida desde los tres principios, va descubriendo y descubriéndose en una profundidad y un gozo inagotable. Tengo el bendito privilegio de presentarla el día de hoy y adelante, todo tuyo y a controlar todo. Dale. Gracias, Karen. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Y antes de empezar con el tema, les voy a platicar cómo fue mi proceso para preparar el tema. Primero, pues, con todo y que hay un calendario, pues se me olvidó que me tocaba. Entonces, me pidieron el título y pues así, rápido dije control y escribí y salió. Y entonces, de ahí, pues, esto fue hace una semana, pues empecé a habitar el tema para ver qué iba yo a decir. Y entonces mi proceso creativo es primero empaparme, leer mucho, leo, no apunto nada, solo leo, me lleno la cabeza de cosas, pregunto, veo videos, busco definiciones, busco antónimos, busco frases célebres, ¿no? O sea, todo esto como para irme llenando del tema. Y después, pues hay un momento de como de introspección o de acomodar todo. Y entonces lo que estuvo divertido es que ese momento de acomodar todo esto se dio en un evento que incluía todo, ¿no? Y entonces el sábado hubo una reunión en mi casa, una reunión para festejar a mi pareja. Muchos de sus amigos yo no los conocía, era en mi casa. Cabe señalar que a mí no me gustan hacer estas reuniones porque implica estar controlando demasiado, ¿no? Y entonces se sale todo de control. Y entonces, pues, implica todo, implica la incertidumbre de quién va a venir, de que no los conozco, del clima, por supuesto, llovió, nos movimos todos, ¿no? Entonces, imagínense yo con mi cabeza llena de la palabra control y tratar de organizar una fiesta en donde yo no lo organizaba, pero era en mi casa, ¿no? Y yo no conocía a los que venían, y entonces todo eso estaba yo como fluyendo en estas aguas y viéndome y viendo cómo reaccionaba yo al control, cómo controlaba yo, cómo soltaba. Y les puedo decir que, bueno, me divertí mucho conmigo, ¿no? O sea, viendo todo esto. Y ahora ya lo ordené y voy a entrar en el tema así. Y bueno, antes nada más quiero que me levanten así la manito. ¿Quién ha querido en algún momento controlar algo? Ok, entonces no tengo que explicar lo que eso es, no tengo que explicar nada y me puedo entrar directo para que no entre yo en eso. Entonces, lo primero que hice fue pues buscar la definición de control, ¿no? Y entonces esas sí se las voy a leer. Dominio sobre algo o alguien. Ahí se los dejo, sobre todo si podemos dominar a alguien. Luego, objetivo de evitar irregularidades y corregir.
Entendiendo por irregularidades, por supuesto, lo que nosotros creemos que está irregular, ¿no? Porque entonces ahí ya empiezan como estas sutilezas. Luego hay una que me gustó mucho porque dice, dominio que una persona tiene sobre sus propios sentimientos, emociones o impulsos. Y luego, por si no queda claro, ponen una frase para como terminar de comprender ese concepto y dice, al conocer la trágica noticia, perdió el control y rompió a llorar. Y entonces ya ahí nada más me reía y decía, bueno, pues está bien que lloren, ¿no? O sea, está bien entonces ahí perder el control, o en este perder el control en donde se pareciera, y voy a poner entre comillas, que no estuvo bien, ¿no? Porque lo perdió el control que tenía. Y la última que me gusta es que el control busca el equilibrio. Y eso sí me gustó, ¿no? Porque dice, ok, busca el equilibrio. Entonces, ahí vamos bien. Y entonces luego, en esta comida que les digo, empecé a identificar con mis pensamientos lo que yo veía y lo que yo estaba buscando, para qué estaba controlando o por qué estaba controlando. Y encontré como 4 grandes rubros. Y lo que voy a hacer ahorita es que quiero que juguemos todos y entonces me pongan en el chat si se les ocurre algún ejemplo de eso. Entonces encontré que hay uno que creo que todos lo hemos tocado y es que todo sea como yo quiero que sea, ¿no? Entonces pónganme ejemplos de alguna cosa que hay, una nada más que hayan hecho de yo quiero que sea como son las cosas. Yo voy a poner una de mamá, porque hoy en México es Día de las Madres, y entonces yo le voy a poner la de ponte el suéter porque hace frío, ¿no? O sea, yo tengo frío, así son las cosas, tú tienes frío porque yo tengo frío. Y entonces, a ver, ayúdenme a poner frases de que ustedes hayan hecho, de cosas que pasen como yo quiero que pasen. Yo tengo otra, igual de las típicas mamás, pues porque lo digo yo, ¿no? El mate se ceba con 1/3 de hierba siempre. Y si eso lo dice un argentino, pues nadie lo puede hacer diferente, ¿no? Así son las cosas y así se controla y supongo que mides ese tercio, ¿verdad, Alexis? Come verduras saludable, no comas tanta azúcar a mis hijos. Claro, todos lo hemos dicho porque nosotros sabemos eso. La cena es a las 7. Punto. Tengas o no tengas hambre, eso no me importa, ¿no? O sea, a las 7 se sienta uno a comer. Que no llueva porque tengo un picnic, eso es buenísimo, ¿no? O sea, hay que controlar también el clima y es importante. ¿Me avisas sí o sí? Eso es muy Karen, ¿verdad? O sea, no hay duda de así son las cosas. Ya veo otra vez en el Día de las Madres o en el cumpleaños, me debería de felicitar en cuanto se despierta, porque aquí el control es en tiempo y forma, ¿no? O sea, es en el tiempo que lo queremos y en la forma que lo queremos. Si no, no vale, ¿no? Porque yo ya estaba esperando una felicitación y si no lo hizo en el momento, entonces anulada cualquier tipo de felicitación. ¿Se han sentido ahí? A ver, otra, que mi tía o pareja no se rían tan feo. Es buenísima, ¿no? Cuando quieres controlar a los otros. Así no se ríe uno. Uno se ríe suavecito, con ganas, pero... Entonces, ¿se fijan? Aquí todo lo que hacemos, porque sabemos, tenemos esta arrogancia de saber cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien y en forma, y entonces interpretamos cualquier cosa que se salga de eso como que está mal hecho. Entonces, ese es como el primer punto. El segundo punto, que también es de control, es querer saber qué va a pasar en cada momento o querer saber qué va a pasar en el futuro. Y entonces empezamos ahí a controlar. En la comida era obvio, ¿no? ¿Quién va a llegar? ¿A qué hora va a llegar? ¿Dónde se van a sentar? ¿Con quién se van a sentar? ¿Se conocen? ¿No se conocen? ¿Los voy a sentar juntos? ¿No? O sea, todas estas acciones que queremos controlar para predecir el futuro. Tengo otras muy buenas y aquí voy a dar un par de golpes. Los horóscopos y la lectura del tarot. ¿No?
Es que Karen lee el tarot, ¿no? Y entonces lo lees porque quieres que te digan qué va a pasar, ¿no? No te aguantas de vivirlo y quieres que alguien te dé una adelantadita. A ver, ¿qué otras tienen ustedes de predecir, de querer controlar el futuro y entonces todo lo que nos inventamos alrededor de eso? Los leo. Y algunos de los de arriba aplican, ¿no? El que no llueva, pues también es querer controlar la parte meteorológica, ¿no? Que te checas a ver cómo va a estar el clima para ver qué haces. Salir temprano para que no me atasquen el tráfico. Y ahí es como esta previsión, control, que igual funciona igual. No. Puedes estudiar en una universidad en Lima, son buenas, no tienes que irte fuera. También. O para ser exitoso tienes que estudiar en una universidad, ¿no? O sea, esa también es como que tú prevés el futuro en esas decisiones, ¿no? En la parte administrativa o de las empresas, toda la proyección de datos o esta proyección de futuros, cuando en realidad, pues acabamos de pasar un evento que rompió todas las proyecciones de futuro, que fue la pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo tenía sus datos y de repente, a ver, espérense, hay una pandemia y esto se mueve, ¿no? O sea, siempre hay cosas imprevistos que mueven esto que nosotros estamos previendo. Pero ¿qué pasa con esta parte de prever el futuro? Pues nos da certidumbre y siempre nos sentimos más optimistas en lo que podemos controlar porque pues tenemos, entre comillas, la certidumbre de que así va a ser. Pero igual les puedo dejar una pregunta por ahí de que no sé si ustedes tengan algún evento que hayan planeado en el futuro y haya salido tal cual lo planearon. Se los dejo, no tienen que contestarme. Solo aceptamos cierta clase de clientes. Claro, ¿no? Esa también, en donde ya estás previendo qué tipo de clientes va a venir y entonces quizá llega uno muy bueno y pues no está en tu lista, ¿no? Y no estás viéndolo porque está fuera de lo que tú habías planeado. Entonces ya van dos. La tercera que encontré, esta es buenísima y esta creo que fue la primer venda que me quitaron los tres principios y es esta parte del control de querer saber por qué pasan las cosas. ¿Les ha pasado? ¿Por qué no me contestó? ¿Por qué no sé, se fue de la fiesta? ¿Por qué tal cosa? O sea, el por qué es como atender a esta parte lógica de nuestro cerebro y que nos quite esa incertidumbre de que las cosas pues simplemente pasan. No, tenemos que saber por qué. A ver si se les ocurre alguna que tengan ahí en la mente de querer saber por qué pasan las cosas, que es un tipo de control. ¿Y qué hacemos en esos momentos, no? ¿Por qué pasó la pandemia? Y creo que justo en esta es cuando la creatividad está con todo, porque empezamos a suponer una cantidad de cosas maravillosas. Se presta para suponer y suponer, se presta para quizá comenzar a espiar, ¿no? A ver, necesito saber más y más, y entonces empiezas a rascar donde no hay nada. ¿Se les ocurre alguno? O esa solo yo la he tenido. ¿Ustedes están limpios de esa? No me digan. Yo vi sonrisas por ahí. En esta es, creo que cuando empezamos a buscar culpables, ¿no? Cuando quieres entender por qué y entonces, ¿por qué mi hija no entiende lo que yo siento? ¿Por qué hay cierta gente que se enferma más que otros y otros que parece que nunca se enferman? ¿Por qué esta niña es tan precoz? Y se fijan, estas son preguntas que nos hacemos, que buscamos la respuesta, nos la inventamos. ¿Por qué se murió? Antes era muy adicto a ese por qué, pero hace tiempo que no. Ah, bueno, esa es respuesta. Yo viví ahí y puedes pasarte horas suponiendo, entendiendo, hasta que hay una que te convence y dices, claro, eso fue, y entonces ya, te quedas tranquilo, vas con tu mentira
muy feliz, y tu suposición, y entonces ya entendiste todo, obviamente ya clasificaste al otro, ya clasificaste la situación, ya le pusiste adjetivos, y decidiste que ya entendiste por qué pasó, y entonces esa ansia de control, pues ya la quitas, ¿no? Y puedes seguir con la vida. Y la última, que también creo que todos hemos estado ahí, es evitar sufrir. El control nos ayuda a veces a evitar sufrir, a asegurar que todo va a estar bien. ¿Lo han sentido? Y generalmente trae mucho pasado. Trae un pasado que estamos guardando y entonces aprendimos la lección y entonces nos podemos como proteger, ¿no? Y hay varias como, si no me marca, no le marco, ¿no? Aunque tenga ganas de marcarle, no, porque si no me marca, no le marco, y entonces entras en un rollo de un autocontrol en donde realmente pues no estás haciendo lo que estás sintiendo, ¿no? Otra, les voy a platicar una anécdota que aquí me acordé. Mi cumpleaños es en junio y siempre llueve. Y entonces mi mamá me quería hacer mi fiesta de 15 años, pero pues cómo iba a llover, ¿no? Un poco se fijan, suma todas las de arriba, ¿no? Y entonces como ya en otras fiestas había llovido, entonces decidió que la iba a hacer en octubre, pues porque en octubre no llueve. Y pues, ¿qué creen? Cayó un aguacero marca, o sea, inundada la casa, o sea, fue genial porque nada más llovió ese día y en octubre nunca llueve. Entonces, ella para evitar ese sufrimiento que ya había pasado, cambió todo y pues tampoco lo pudo controlar. Hay otra aquí muy buena, es tomar pastillas para dormir. Los que han sufrido insomnio, entonces no quieren sufrir insomnio y entonces toman pastillas para dormir, pero ni siquiera saben si van a tener insomnio esa noche, pero ya las tomaron, ¿no? O sea, porque no vaya a ser. Entonces ahí estás de algo que te pasó, estás predeciendo como el futuro y entonces evitas ese sufrimiento. A ver, alguien que me ponga si alguna vez ha hecho algo o tiene algo en mente que haya sido para evitar sufrir. Si no me dice te quiero, no le digo te quiero aunque lo adore, ¿no? No vaya a ser que se espante o vaya a saber qué. A ver, veo a Alexis escribiendo. No volver a decir te amo por no escucharlo de ella. Y cuando en realidad pues sí la amas, ¿no? Entonces estás controlando como si el no decirlo evitaría el no amarla y ahí está, ¿no? Entonces se fijan, esto es totalmente como hacia adentro porque no queremos que se metan en nuestra parte más vulnerable y no queremos mostrarnos y entonces empezamos a controlar. Bueno, supongo que todos, a ver, aquí hay otra, controlar la digestión u otras, esa me encanta, u otras formas, funciones vitales del cuerpo. Claro, esa es buenísima. Y, y todas estas dietas y un montón de cosas en donde no escuchas a tu cuerpo, sino escuchas esta moda que puede haber, que si es la dieta de la luna, pues no vas a comer nada, ¿no? Y todas esas cosas que pues igual el cuerpo te está diciendo, oye, pues sí necesito un poquito de agua o de proteína, pero no, tú estás controlando y tal cual, ¿no? No le vuelvo a ayudar porque no es agradecido. Si se fijan la cantidad de interpretaciones y conceptos, en los 4 puntos que puse, controlamos como para estar con estos pensamientos y acomodarlos y quitarnos incertidumbre o evitar que nos lastimen, pero en realidad pues es otra vez una ilusión. Y entonces después viene el que nos hace sentir, ¿no? ¿Y qué nos hace sentir el control? Pues a veces nos hace sentir que, a ver, aquí puso algo Jenny, te están platicando algo y contestas como si pudieras controlar lo que están pensando. También, ¿no?
juramos que estamos controlando también el pensamiento de los otros. A ver, los celos es algo buenísimo. No voltees a ver a ninguna mujer, ¿no? O sea, como si eso se pudiera, ¿no? Y entonces, ¿qué nos hace sentir? En un punto el control nos hace sentir como que tenemos las riendas de nuestra vida. Nos da como un piso y eso pareciera que nos da certidumbre y entonces pues vamos seguros por la vida, ¿no? Porque creemos que es así. Pero claro, después sucede algo que te enseña, porque generalmente luego te enseñan que no tienes ese control y entonces se te derrumba esta seguridad, ¿no? Y luego también hay otro interesante, ¿qué nos hace sentir cuando la gente nos quiere controlar? Cuando lo ves clarito, que están queriendo que, ya sea todas estas que dije, ¿no? Que se hagan las cosas como esta persona quiere porque ella sabe, que quiera saber por qué suceden las cosas cuando a veces tú tampoco lo tienes claro. Y, o cuando te das cuenta que la otra persona está haciendo cosas para que no lo lastimes y está cerrado y no está dejando entrar. Y entonces esto de qué nos hace sentir, se los dejo ahí, vayan sintiéndolo, vayan viendo en todo lo que estamos platicando, todos los sentimientos, porque creo que lo que me di cuenta al tomar este tema y empezarlo a desmarañar, puede que tiene dos caras, como muchos temas, ¿no? Tiene dos caras en donde en una dices, no, pues es que tengo que hacer un checklist de quién va a venir a la fiesta y cuántas mesas, sillas necesito, porque eso es parte del control, pero es necesario. Pero claro, luego cuando me voy al otro extremo de, van a faltar, vino alguien de más, no, caos, y ahí es donde, bueno, entre comillas, pierdo el control de mi lista, ¿no? Pero en realidad la lista nada más es como para poner en orden las cosas, no para ordenar todo lo que puede suceder, ¿no? Y entonces después busqué cuáles son las consecuencias de la falta de control. Y aquí sí ya empezó realmente esta incongruencia y la diversión. Si buscan en internet, en Google, y le ponen consecuencias de la falta de control, les van a decir que es la depresión, la culpa, estrés y ansiedad, conflictos familiares y en relaciones interpersonales, preocupación. Y ahora les voy a cambiar esa, ¿no? Porque cuando ejerces mucho control, ¿no tienes estrés y ansiedad? Cuando ejerces mucho control, ¿no tienes conflictos con tus familiares? Trata de controlar a un adolescente. Entonces, si no tengo control, me genera estrés. Pero si tengo mucho control, me genera estrés. Están las dos. Si no tengo control, me preocupo. Pero si tengo excesivo control, también estoy preocupado todo el tiempo por controlar todo, porque todo salga como lo quiero hacer. Y entonces es como un loop, solito se alimenta y solito entras en eso. Y sin embargo que la definición decía que teníamos que buscar el equilibrio, ¿no? Y entonces, o controlo o no controlo, suelto todo o no lo suelto. ¿Se fijan cómo la línea está como muy delgada en qué tanto que queme al santo y qué tanto que no lo alumbre, ¿no? Cuando empiezas a controlar y a sentir que lo estás logrando, a veces puedes como volverte adicto al control y entonces todo tu tiempo estás tratando de controlar, ya sea porque sabes cómo se hacen las cosas, ya sea porque quieres predecir el futuro, ya sea porque no quieres que te lastimen, ya sea porque quieres saber qué está pasando. Y entonces pues no te queda tiempo para nada, ¿no? Nada más estás en eso. Y entonces cuando vi todas estas como contradicciones dije, a mí siempre me encanta buscar lo que no es el control, ¿no? O sea, buscar los antónimos del control. Y entonces está buenísima.
porque lo que dicen, otra vez, ¿no? En las definiciones y todo con lo que hemos vivido, porque eso de buscarlo finalmente es lo que nos han enseñado y es lo que está en el imaginario colectivo. Y entonces, lo contrario al control es el abandono. Entonces, o controlas o abandonas. Tampoco creo que sea por ahí, ¿no? Lo contrario es el descuido. Lo contrario es la negligencia y la distracción. Y lo contrario, esta es buenísima, es la despreocupación. Entonces, la falta de control te preocupa, pero resulta que el antónimo es la despreocupación. Y a mí ninguno de esos antónimos realmente me llena. Porque si sueltas el control no quiere decir que abandones las cosas, o por lo menos a mi parecer, y vamos avanzando. Entonces dije, bueno, pues si los antónimos no me funcionan, me voy a ir a los sinónimos, ¿no? ¿Qué otras palabras me van llevando o quieren decir lo mismo del control? Y ahí me encantó. Había como dos rubros, y en una era gobernar, dominar, dirigir, mandar, ¿no? Y entonces hablan de todas estas que son como desde este lado de yo sé lo que quiero que suceda y entonces yo dirijo, yo gobierno, yo domino, o creo, porque en serio eso me ilusiona. Y eso lo que me hizo darme cuenta es que muchas son cosas hacia afuera, ¿no? En la parte como no interna, sino hacia afuera. Y la segunda, que creo que ahí fue cuando al fin encontré algo de la palabrita, era vigilar, verificar, comprobar. Y ahí fue cuando dije, a ver, ahí hay algo, porque el vigilar o el observar, yéndolo a la parte interna y yéndolo a los pensamientos, fue lo que estuve haciendo toda la comida. Más allá de estar fiscalizando lo que se estaba haciendo, estaba vigilando mis pensamientos y estaba yo viendo qué estaba pasando en mí mientras sucedía todo. Y entonces aparecía un pensamiento de, no, va a llover y hay que hacer esto, ¿no? Y entonces me veía yo, ay, ¿cómo sabes que va a llover? ¿Cómo estás? ¿No? O veía otra de, es que yo siempre que he hecho una comida he puesto las mesas de esta forma. Y por supuesto, Octavio quería ponerlas de otra, ¿no? Y entonces ahí era, lo que estoy queriendo hacer es que se hagan las cosas como yo las estoy queriendo hacer. Entonces me empecé a ver y a observar y a estar como vigilante, pero no este vigilante como enjuiciador, sino un vigilante observador, y empecé a ver mis reacciones, me empecé a ver, empecé a verme, empecé a ver lo que yo sentía cuando me querían controlar y me decían qué tenía que hacer yo, y así entraba yo así de, nadie me dice qué hacer, y luego, ay, no, o sea, es su cumpleaños, que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, todo esto, ahí es cuando dice, maravilla, cuando el control no es controlar lo que pienso, sino ver lo que estoy pensando, sentirlo, ¿no? No querer cambiarlo, porque obviamente si viene un pensamiento y lo quiero cambiar, pues estoy dándole atención y entonces va a estar más, empieza una necedad entre todos, ¿no? Por ahí pone Gabriela, supervisar, sí, estoy nada más supervisando por encima, viendo. No lo estoy queriendo cambiar, no estoy juzgándolo, no estoy, nada más lo estoy viendo. Y entonces ahí dije, ay, ese control sí me gusta. Ese control creo que es el que todos podemos estar en este presente. Ese control es el único, a diferencia de los otros, que me habla en el presente. Los otros me estaban hablando de algo me dolió y entonces voy a cambiar el futuro.
quiero saber algo que pasó, por qué pasó, todo estaba en el pasado, o quiero prever lo que puede pasar, estaba en el futuro. Pero este control que es vigilante, que verifica, ese es en el presente. Y ese se siente bonito. No sé si se sienta bonito porque a veces pues tampoco te gusta ver lo que estás viendo, pero ese por lo menos te da una retroalimentación en lo que estás sintiendo, ¿no? Y entonces, si estoy sintiendo que voy a perder el control, puedo identificar en dónde está y puedo quizá quedarme un ratito ahí. Y entonces ya al final de esto, empecé a pensar, ¿cuándo es que necesitamos este control? Porque esa es otra. Hay veces que necesitamos este control. A ver, y otra vez voy a poner el ejemplo de esta comida. Si esta comida hubiera sido con mis amigos que me súper conocen, pues quizá hubiera yo bajado 3 rayitas el nivel de control porque pues no me hubiera importado, ¿no? Pero como no conocía yo a nadie, yo le ponía el nivel de control. Entonces, creo que lo necesitamos cuando nos sentimos vulnerables o hay una incertidumbre, está puesto en juego nuestra identidad, está en puesto, estamos ahí metidos nosotros. Y entonces estamos buscando más control. O cuando no estamos del todo en paz con nosotros, hay un descontrol dentro nuestro, nos da por ordenarle la vida a los demás, ¿no? O sea, quien tenga hijos adolescentes, hay veces que el cuarto tirado te puede resbalar y hay veces que un calcetín puede ser la peor ofensa. Y en realidad ese control es más por lo que nosotros estamos sintiendo adentro. Entonces también vi que el control va en la medida en cómo estemos en paz o estemos, ¿no? Nuestro nivel de conciencia, cómo esté ahí. Entonces, casi que podría ser también termómetro, ¿no? De si empezamos a querer controlar todo, pues detente un ratito que hay algo que no estás pudiendo como controlar dentro de ti, ¿no? Hay mucho revoltura. Y pues no podría cerrar esto sin hablar de la creatividad y el control, porque como algunos de ustedes saben, la creatividad es mi tema y es lo que me encanta. Y justo en el proceso creativo tienes que fluir en el descontrol. El proceso creativo, das un paso y piensas y ves y das otro pasito y piensas y ves. No te puedes sentar y hacer toda la planeación y luego ejecutar. Así no funciona, porque la parte creativa es una retroalimentación con lo que está pasando, es un ir y venir, es una escucha con la obra o con lo que estés creando, vas y vienes, das pasitos chiquitos, te regresas 3 pasos. En realidad nunca sabes el camino, siempre es una exploración total. En los talleres que doy de creatividad, a veces los clientes, que generalmente en las empresas les gusta controlar todo, me dicen, Mara, mándame la agenda de las 5 horas, minuto a minuto, lo que va a pasar. Y pues yo se las mando para que estén tranquilos, pero luego les pongo una notita abajo, todo esto puede cambiar, ¿no? Entonces tienen su minuto a minuto y rara vez sucede como viene ahí, pero pues se los doy porque si no puedo entrar en una cantidad de discusiones enormes con ellos, ¿no? Pero justo el proceso creativo, y aquí lo voy a ampliar como siempre me gusta hacerlo, el proceso creador, que es como vamos todos nosotros creando nuestra vida, pues es de pasito a pasito, es dar un pasito, ver qué sucede, dar otro. Cuando empiezas a suponer, pues te detienes porque seguro por ahí no es, o te estás perdiendo de algo. No puede haber cambio, no puede, si hay control, no hay cambio, porque el control establece perfectamente cómo tienen que ser las cosas. Y entonces
ya estás diciendo las cosas son así y entonces, claro, no hay cambio porque no estás dejando abierta esa parte. Y, y me regreso cuando empecé a ver todo, en donde el antónimo, y con eso voy a cerrar para que me digan qué vieron ustedes y qué les está resonando. El antónimo que yo pondría en la RAE de control es confianza. Cuando confías, ya no tienes que controlar nada. Ahora sí, ¿cómo les suena toda mi disertación alrededor del control? Ya saben cómo funciona, levanten manita o abran sus micrófonos y los escuchamos a todos. Enrique, Adelante, Enrique. Muchas gracias. Un tema fabuloso. Me doy cuenta, me cayeron muchos veintes en este momento, pero me doy cuenta realmente de que cuando quiero controlar la situación a mi pareja o a alguien, es sinceramente porque yo me estoy sintiendo inseguro o agitado por dentro. Siempre parece que es que yo voy a hacer que eso esté bien hecho, pero hay algo en mí, no sé si es que yo creo que sé más que ellos o que pienso que ellos no saben bien y de pronto se van a herir o algo, pero que me afano y me tiro allá a hacer lo que es, no es parte de mi negocio, pero allá estoy metido sin necesidad y me creo problemas. Gracias. nos creamos problemas, eso es lo Es que muy, sucede. muy tierna esa forma de despertarme. Era una estocada, pero la sentí como bonita. Gracias. Luego suelo ser así. Karen, espero que no te hayan llegado muchas estocadas. No, no, estuvo muy bien. No, 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 estuvo ligerito. No, hombre, está ligerito, nada X. No, lo que me di cuenta ahorita que mencionabas esto de este juego, nuestra identidad, me encantó, porque justo en la comida que fui, a esta comida de la que menciona Mara, eh, su novio que es encantador y la verdad es que lo quiero mucho, lo estimo mucho, me quería presentar, pues yo estaba en un grupo de una mesa sentada y luego me dijo, no, ven, 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 te voy a presentar a alguien más, a mi grupo de amigos de México. Entonces me llevó a sentar amablemente a esa mesa ahí y me presenta. Ella es Karen, baila flamenco y hace tarot. Y de ahí se hizo una como, o sea, fue lo que supieron de mí estas nuevas personas, ¿no? En esta identidad. Yo me observaba, decía, no, es que yo me observaba pensando, decía, es que yo no soy eso nada más, pero solté el control, dije, voy a ver qué pasa, ¿no? No voy a dar más explicaciones de mí, ¿no? Y, y surgieron cosas increíbles, porque me quedé platicando horas con dos de ellas y me empezaron a preguntar cosas. Bueno, ya saqué, ya voy a tener sesiones de coaching con ellas, ¿no? Y se hizo una dinámica muy, muy linda. eh, yo jugando un juego de identidad y soltando el control de ello a la par. No sé si me explico. Entonces fue muy interesante observar esa parte en mí y ver cómo la gente, con que le digas algo, se queda con solo esa parte de ti y que de igual forma pueden salir cosas increíbles, ¿no? Dije, si yo hubiera controlado, no, no, nada más soy eso y, ay, Octavio, de veras, ¿no? Si hubiera puesto como, me hubiera perdido la oportunidad de ver cómo, de ese juego, de ver cómo veían las otras personas jugando a lo que él dijo, ¿no? Eso quería aportar. Y lo que es divertido de ahí es que los que llegaron primero a esta comida fueron los que vivían en Querétaro, ¿no? Y entonces al final terminaron moviendo todas las mesas, las juntaron y hicieron una mesa larga de todos los de Querétaro. Cuando llegaron los de la Ciudad de México, pues obviamente quedaron en otra mesa porque los de Querétaro ya habían, ¿no? Y entonces Octavio estaba así de, no, o sea, están sentados los de
O sea, en este, voy a poner entre comillas, control, es por qué están sentados los de Querétaro con los de Querétaro y los de México con los de México. Entonces él empezó a mover las piezas, ¿no? Pues para que se rompiera esto. Y en esa ruptura de piezas, pues realmente pasó esto. Entonces se fijan cómo realmente esto de querer tener el control, a veces también tiene cosas buenas, ¿no? O sea, aquí el control de no quiero que estén sentados los de México con los de México, movió y pum, pasó otra cosa. Entonces, como que todo se vale, ¿no? Gracias, Karen. Sí, tenemos que agregar algo de eso y me da, y ojo, o sea, ese movimiento que hizo el de mesas, lo hizo controlando, pero ahí lo que quiero poner atención es desde una amor y un interés genuino y profundo y buena Ajá. onda de que Por todo eso es que convive. exacto, el control no lo podemos tachar como que no controles nada, que las cosas van a fluir. A veces hay que darle un empujoncito al universo y decir, a ver, ¿no? Vamos a mover estas dos piezas. Gracias, Karen. Gracias. Víctor, qué gusto verte aquí, Víctor. Me da mucho gusto. Sí, sí, fíjate que ayer, ayer que vi tu publicación, no sabía si era algo privado así, y ahorita sigo un poquito inseguro en eso, pero yo soy consciente que soy un control freak, literal, o sea, y como tú dices, me ha traído muchos problemas, y yo sé que eso me trae muchos problemas. Entonces me ha resonado como que por todos lados, o sea, Este, sí, o sea, así es y en muchos aspectos sé que así es. Pero hubo algo bueno, fueron varias cosas que de repente sí me hicieron preguntarme algunas cosas, pero ya me lo acabas de contestar, que justamente eh, cuando dices que empiezas a ser vigilante, ¿no? Nada más. Y yo he intentado algunas veces ser vigilante, pero eh, justamente empiezas a vigilas, pero como que vigilar también sigue siendo parte de controlar, porque estás midiendo también, ¿no? Hasta que sucede que al vigilar, empiezas a ver que las cosas empiezan a salir de control, ¿no? Entonces llega un punto en el que sientes que otra vez tienes que intervenir y caes en el mismo ciclo. Y eso es lo que para mí ha sido como que muy, muy difícil dejar de hacer. Y entonces caes en el mismo ciclo y empiezas otra vez con los mismos problemas. Y sobre todo me pasa con mi hijo porque es la persona sobre la que más incertidumbre tienes y la que más te preocupa en el futuro, ¿no? Entonces ha sido una situación como que muy, muy complicada en ese sentido. Sí, y creo que ves que dije que el antónimo era confianza, ¿no? O sea, y creo que le voy a sumar ahí, o esta acción que va ligada a la confianza es el soltar. Soltar y soltar a tu hijo y tener confianza en él y tener confianza en lo que va a hacer. Obviamente, estar ahí, ¿no? O sea, estar y vigilante, pero no es el vigilante que te da miedo que te vigile, es un vigilante amoroso, es un vigilante que está ahí nada más viendo y sobre todo viéndote y creo que desde ahí es bien fácil orientar a los hijos. Cuando les dices, me está dando mucho miedo que te pase esto, pero ese es mi tema, ¿no? O sea, no es tuyo, porque aparte no estás viviendo su vida, él está viviendo su vida, se va todo el día a la escuela, tú no tienes idea qué está viviendo, tú estás suponiendo la mitad de las cosas, o el 90, 100% de lo que está viviendo, y como somos adultos, creemos que sabemos más que ellos. Y, y temo decirte que no. Y entonces es como ir pasando esa línea de tus límites, de decir, voy a vigilar, me voy a esperar un ratito más antes de intervenir, me voy a esperar un ratito más antes de intervenir y confiar que se empiezan a acomodar las cosas. Y te vas a sorprender, ¿eh? Porque yo lo he hecho y ha sido así de, wow, ¿no? Así de yo no hubiera hecho eso y salió mejor de lo que yo hubiera esperado. Siempre estando como vigilante. Y creo que me gustó más la palabra que puso Graciela de supervisando, ¿no? Porque supervisar es como que estás
ahí a vuelo de pájaro viendo, pero no estás con esos ojos de águila de, a ver, mijito, te sales de la jaula y entro en acción, ¿no? Estás supervisando y supervisándote a ti. Es todo un ejercicio. Y me encantó verte aquí por eso, no nada más por verte, porque te vi ayer o antier, ¿no? Es porque sé que el control que ejerces sobre ti a veces te juega malas pasadas. Y pues lo último fue buenísimo. Eso sí nunca se me había ocurrido. Que la falta de creatividad o la creatividad necesita soltar. Y eso no se me había ocurrido y es creo que uno de los aspectos fundamentales por los que muchas veces tengo un bloqueo porque quiero que las cosas sean de cierta forma y no me permito ver que sean de otra. Entonces, muchas gracias por eso. No, gracias, Víctor. Ofe, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Hola. Qué gusto estar aquí, verlos. Y en esta parte de cuidar nuestra identidad, voy a salirme tantito. Me encanta tu cabello, Mara. Me encanta. Ahora sí, regreso al tema. Gracias. Regresando al tema, me ha fascinado este tema, me han caído, estaba escuchándote y en lo que te escuchaba me caían veintes, ¿no? Algunos veintes, algunas, caía en cuenta y decía, wow, por aquí, esto no era más que control, querer controlar, y me fui dando cuenta, y en darme cuenta, caí en cuenta que el soltar el control, precisamente el permitirnos soltar, el permitirme confiar en la vida, me lleva a ser más flexible con lo que está experimentando, ¿no? Me lleva a tener cierta flexibilidad, no solamente hacia mí misma, sino hacia todo lo que me rodea, sean personas, sean circunstancias, sean lo que sea. Me vuelvo una persona más flexible, porque existe esa confianza de decir si suelto, si me rindo ante esto, que no es lo mismo decir, ah, ya, me da igual, ¿no? Si suelto, eh, veamos qué sucede. Y como bien lo mencionabas, pueden suceder cosas mucho mejor de lo que esperábamos, mucho mejor de lo que mi pensamiento me llevaba a querer controlar, ¿no? Encontré en esta parte la palabra y lo que he experimentado, flexibilidad ante las cosas, ante la vida. Y fíjense que, pues continuando aquí con lo que Víctor nos compartía, ¿no? Porque también soy mamá y pasé esa etapa de la adolescencia. En mi experiencia, lo que llevó a hacer ese clic, ese cambio, fue una vez que vi a mi hijo con ojos de amor incondicional, ¿no? Entonces veía cómo es que aquí tenemos un perrito de mascota que es el bebé de la casa, ¿no? Y mientras no estaba, todavía estaba muy pequeño, muy cachorrito, él hacía pipí por todo lo que se le antojaba, sillones, camas, lo que se le antojara. Y aún así era el bebé de la casa, ¿no? Entonces no se le podía decir nada. Y me pregunté qué pasaría si yo veo a mi hijo en vez de con miedo, con amor, es amor incondicional, ¿no? Ese amor de, ok, según yo, mamá, que yo sé lo que te conviene, suelto esa parte y me dejo verlo con amor, ¿no? Como decías tú, siempre yo lo vi como vigilando, como guiando, ¿no? Esa parte, como tú decías, de estar nada más ahí observando, pero con amor, confiando en que la semilla ya está sembrada, ya fue sembrada. Confiar en esa semilla que sembré cuando pequeño, cuando estuvo en mi vientre, cuando todo. De ahí las cosas, tal como lo decías, sucedieron de una manera que ni yo misma me lo esperaba. Claro, hoy mi hijo está por cumplir 25 años y de verdad es un cambio inmenso cuando uno los logra ver y tratar con amor, porque también somos energías, energía y se nota y se siente, y ellos sienten ese amor. Y cuando soltamos ese control, ¿no? Se vuelve uno flexible ante lo que está uno experimentando. Y bueno, Sí, pues y es como esta flexibilidad que siempre dicen del bambú, ¿no? O sea, de que es flexible y entonces no importa el viento, no importa nada, ahí está, ¿no? A que si eres rígido es más fácil que te tumbe, que te rompa.
Muchas Exacto. gracias, Sofe. Gracias. Y sí, en la creatividad, la flexibilidad es como básico y también este fluir, ¿no? Fluir con la vida que te da esta flexibilidad, justo es ahí, ¿no? O sea, fluyes con lo que está sucediendo sin meter las manos y entonces te lleva a donde ni te hubieras imaginado. Muchas gracias, Sofe. Alexis, ¿qué viste por ahí? Hola, Mara, hola a todos. ¿Qué tema que trajiste, Mara? ¿Qué tema que todos levantamos la mano, los pies, los dedos, y si tuviéramos más manos también levantábamos? Eh, a mí me hizo mucho sentido esto de vigilar, ¿no? Esa mirada. Y mientras vos hablabas, fui a San Google y puse vigilar, ¿no? Eh, y dice, una de las acepciones que me gusta, dice, observar atentamente una cosa y estar pendiente de ella para que se desarrolle u ocurra como se desea. O, y acá está bueno, o para seguir su evolución o desarrollo. Y ahí está bueno, ahí está el límite, ¿no? Ahí está el límite. Está el límite entre quedarme de este lado de la O, donde están mis preferencias, mi identidad, lo que yo quiero que fuera, o ir a lo que traía Graciela, esta supervisión, ¿no? Verde, ajá, mi preferencia está acá, pero esto va por este otro lado, ¿no? Y entonces evolucionan, ¿no? Entonces se evoluciona, ¿no? Eh, y pensaba también, Mara, y todos los que están presentes, ¿no? Que al fin y al cabo lo que todos tratamos de controlar, ya sea por cualquiera de todos estos ejemplos que vos traías, Mara, es nuestro sentir. En última instancia, lo que queremos hacer es controlar nuestro sentir de determinada manera, Ujú. ¿no? Es decir, decías, yo quiero sentirme en paz. Si mi hijo adolescente hiciera esto, creo que me sentiría en paz, ¿no? Si aconteciera tal cosa, creo que me sentiría en paz. Y le tenemos pánico a no sentirnos en paz. Queremos gestionar, ¿no? Controlar el sentir, cuando paradójicamente el control como tal es una falacia. Una ilusión. Entonces es tratar de mordernos, la serpiente tratar de morderse su propia cola. Por eso cuando vos decías, Mara, esto tan maravilloso, cuando confío y suelto, que decía Oje también, y esta expresión, y suelto, ¿qué pasa? Ese sentir que quiero manipular viene solito, ¿no? Y algo que te comparto así como para, me hacía, me resonaba, y no sé por qué, pero lo traigo para que me ayuden a ver, entre controlar y esto de tu cena y organizar, ¿no? Una cosa es organizar, que tiene que ver con lo estratégico, y otra cosa es querer controlar, porque la organización no está mal, ¿no? Digo, y a veces me pasa esto, como vos decías, Mara, bueno, sí, dejo todo. No, pero hay cosas que necesitan organización, ¿no? No es... Creo que es otra vez esta línea delgada de cuando la organización se convierte en un controlar todos los detalles, ¿no? Y entonces cuando pierdes esta paz por una sobreorganización, ¿no? O sea, querer ordenar. Yo también tengo apuntadas esas dos palabras que me encantaron porque yo puedo ordenar mis pensamientos, que es un poco esto, organizarlos. Y lo hice para presentar esto. Tenía muchos y los ordené. Pero esa palabra tiene este doble juego de dar órdenes también, ¿no? Entonces yo también le puedo dar órdenes a mis pensamientos y decir, tú ni te aparezcas aquí, ¿no? Y entonces el pensamiento se carcajea y aparece. Entonces, esa misma palabra de orden es esta, ¿no? O sea, puedo organizar o puedo ordenar o puedo imponer. Y ese juego también es donde tenemos como que equilibrarnos.
Y en esto, Mara, que vos decías, ordené mis pensamientos y ahora los traigo y los presento, se parece bastante a eso que organizaste y ordenaste, aunque no es taxativo a lo que más o menos ordenaste, ¿no? Esto que decías, cuando uno proyecta algo y se da al 100%, al 99%, nunca, ¿no? Entonces esto de jugar, ajá, bueno, unos lineamientos y ya, como dijo Ofe, Como un marco que me da un poco de certidumbre, porque sí me da para no entrar de cero. Pude haber entrado de cero, pero yo quería como obtener un marco y entonces me da ese pequeño piso para no ir a la deriva, que igual es otra ilusión, ¿no? Porque yo podría decir, preguntarles y que nadie contestara y entonces se acaba mi ejercicio, pero existe al final es ser flexible, como decía Ofe, y seguir fluyendo en esto, ¿no? O sea, como es como que das y sueltas y estás en ese juego, ¿no? Y, y ahora que decías evolución, les quiero platicar que dentro de toda mi investigación que hice, pues estoy maravillada con la inteligencia artificial. Y entonces puse, ¿no? Evolución y cómo evolucionar sin controlar una cosa así, ¿no? Estuvo genial porque me pone algo así como, no te estoy entendiendo bien, pero se echa su rollito y al final termina. Si tienes problemas, no dudes en llamar a alguien. Se preocupé a la inteligencia artificial con mis dudas. Así que hasta ahí hay alguien que te está cuidando. Muchas gracias, Alexis. Mara, Jenny, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, hola, igualmente, buenos días a todos. Mara, ahorita que te escuchaba, me di cuenta, cómo de repente caigo en esos bandazos de lo que hablabas, ¿no? Es el control y el descontrol, todos los antónimos, ¿no? Así de ¡fua, fua, fua! Y entonces ahorita fue muy rico ver, por ejemplo, ese equilibrio, ¿no? O sea, donde no es ni tan tan, ni muy muy, y ahí entra esa como confianza, donde hay amor, donde hay flexibilidad, donde hay ligereza, donde hay todas esas cosas, donde pues vas a estar como más en paz y más tranquilo y vas a poder ver todas esas cosas. Muchas gracias, Mara. Y cómo cuando no las ves y quieres empezar a controlar es porque traes un ruido y o sea, dentro de ti está, o sea, hay algo que te genera más ruido y entonces empieza todo este afán, ¿no? De querer Sí, controlar o pasarte de la rayita para allá. ¿No? del otro Gracias, lado de la Jenny. banda. Del Sí. otro lado, sí. Y todos andamos pendulando en eso. Eso, bueno, el chiste nada más es verlo. Ujú. Gracias, Jenny. A ti. Tony, ¿qué viste por ahí? Cuéntamelo todo. Hola, Mara, hola a todos, muy buen día. Maravilloso, maravilloso tema, porque yo creo que todos en algún momento, todos lo hemos hecho, lo estamos haciendo y seguramente lo seguiremos haciendo, consciente o inconscientemente, el querer controlar algo. Porque, como decía hace rato mi querido Alexis, que lo que tratamos de alimentar es nuestro sentir, que nos hace sentir con esa nos hace sentir seguros incluso el saber que todo está funcionando como nosotros queremos que funcione. Pero, pero hay una parte que me gustó ahorita que dijo Víctor respecto al control de un adolescente o un hijo, o incluso a resultados que queremos obtener, ¿no? Ya sea metas, objetivos que evidentemente deberemos tener, o lo que decía Alexis, organizar tu agenda o lo que sea. Pero finalmente, si esa agenda o esa meta la alineamos a nuestro sentir, vamos a poder controlar, pero como decía Ofe, y creo que es un punto que menciona la PNL, de la flexibilidad. Estar suficientemente flexibles para enderezar caminos en lo que está afuera.
lo que está fuera de mi control, pero que evidentemente se alinea a mi sentir. Porque una meta, un objetivo o una organización que no está alineado a nuestro sentir, pues no te va a llenar, no te va a llenar, porque todos nos movemos con el sentir, todos nos movemos con ello, ¿no? Pero sí, eso no evita que trabajemos en esta parte de la meta, ¿no? Que trabajemos en ello, sin aferrarnos a los posibles resultados que tenga, porque eso es lo que nos hace daño, que queremos que salga de determinada forma y nos hacemos de expectativas y si no sale, pues es cuando nos llegamos a sentir mal, ¿no? Yo eso iba, no sé si me voy a entender suficiente, pero que mi sentir está aquí y mi meta está acá, mi organización, ¿no? Y que aquí puedo trabajar, pero todo alineado desde lo que yo estoy queriendo tener internamente. No sé si Lo fui que está interesante es que, a ver, tanto lo de afuera como lo de adentro al final están conectados, ¿no? Y yo te puedo decir que puedes estar en paz y en un buen sentir, aunque haya un descontrol afuera y todo esté patas para arriba, haya un caos. Y puedes estar totalmente bien contigo. Tú salga o no salga tu meta, lo cumplas o no, porque esto es antes de todo eso, ¿no? Es más, hasta si el hijo descarriado hace alguna tontería, pues él lo está haciendo. Eso en realidad no afecta tu paz. O sea, hay un momento en donde sí tu sentir se puede, pero tu paz ahí está. Y en la medida en que estés en esa paz, entonces vas a poder ayudarlo. Si se descontrola todo y te descontrolas tú, ¿qué te digo? O sea, ahí ya no, ¿no? Justo nada de lo descontrolado de afuera debería de afectarnos en esta parte interna. Yo ahorita lo veo como este vortex, ¿no? En donde pues está todo dando vueltas, pero en el centro del huracán está en paz. Sí, me gusta. Y te comento, hace unos días Marina mencionaba los dos puntos de partida, ¿no? Que tendríamos. Uno, desde el drama o desde una emoción, ¿no? Y otra, desde tu paz interna. Pero a eso me refiero, porque a veces la confianza, muchos podemos interpretar que no hacer nada y que ahí solito va a venir y que el universo va a proveer, ¿no? Pero no, son cosas diferentes, ¿no? Es Pero como más dices, bien como lo que actúas, cómo actúas o cómo respondes a lo que sucede, ¿no? O sea, sí, porque también estás en constante movimiento y cómo vas reaccionando a eso. excelente. Gracias, Mara. Y ahorita se me venía también a la mente que no podemos aprender nada nuevo si estamos controlando o estamos pensando que como se hacen las cosas, es como yo sé que se hacen las cosas, así son. Estamos cerrados al aprendizaje de cualquier cosa. En el momento en que quitas esa aceleración, entonces dejas entrar al conocimiento, dejas salir quizá tu sabiduría, porque no estás pues como encasillado en eso que crees saber, ¿no? Y creo que ese también es un control, ¿no? Yo sé esto y así son las cosas. Imagínate, no hubiéramos nunca avanzado nada, ¿no? Si alguien nos hubiera cuestionado eso. Gracias, Tony. Gracias. ¿Alguien más? Bye. Octavio ya se está despidiendo. Leí una frase que me encantó y que decía que el control era como el horizonte. Nunca lo alcanza. Siempre crees que te estás acercando, pero nunca lo alcanzas.
jugando a caballo de eso, ¿no? El horizonte es una ilusión visual, ¿no? De un límite o de un, ajá, ¿Y qué es el control también? ¿Por qué será que nunca se es una alcanza, ilusión. Nunca se alcanza, ¿no? nunca. Y se te puede ir la vida tratando de alcanzar. ¿Sabes? Cuando nació mi primera hija, mi suegro, que ya no está, me acuerdo que yo había cumplido 40 años, ¿no? Y, y me dice, bueno, imagino que ahora que sos papá, te vas a hacer todos los estudios para cuidarte bien físicamente, para ver cómo está tu corazón y esto y el otro, porque claro, ahora te imaginas si vos no estás, si vos te morís, me imagino que la muerte ahora tiene otro peso para vos. Y no O podía sea, creer, te sumó otro pendientito a todo. pero yo le decía, y no, y aparte creo que habrá visto mi cara, porque me dice, igual no te veo muy preocupado. Y la verdad, Jorge, le digo, no me preocupa en lo más mínimo si me muero yo, le digo, por controlar lo que le va a pasar a mi hija. Mirá, le digo, mi papá murió cuando yo tenía 13 años. La vida tiene todo, pero realmente. Así que me puedo hacer los estudios, le digo, pero me tiene sin cuidado, ¿no? Esto es más liviano, es más liviano, se vive más liviano, ¿no? Porque aparte no puedes hacer nada, Tal ¿no? cual. O sea, Eh, justo, ¿qué de todo este listado que pusimos de cosas que queremos controlar, realmente están en nuestras manos? Fuera de ver qué estamos haciendo con nuestros pensamientos. Fuera de eso, nada está en nuestras manos. No está en nuestras manos que llueva, no está en nuestras manos que nos dejen de querer, no está en nuestras manos que de un hijo le pase algo, no está en nuestras manos, bueno, nada. Y creo que nos van enseñando a tener este orden y este control, ¿no? O sea, cuando te ponen a dibujar, te dicen, pues primero dibujas así, luego no te salgas de la rayita, ¿no? Tiene que quedar muy bien formadito. Y todo eso, o nos empiezan a enseñar clasificando las cosas, ¿no? Estos son mamíferos y estos son la flora y esta es la fauna y de los mamíferos están estos y están los felinos y entonces empiezan a separar todo. Pero en realidad tú vas a la jungla y es un desastre, o sea, no están clasificados, no están las arañas que hacen daño y las arañas que no hacen daño, o sea, la vida es caótica, la vida no está controlada con nuestros cuadritos y nuestros cajoncitos ¿no? Pero vamos creciendo así y entonces luego cuando la araña se cambia de lugar y está con los grillos, dices, ¿qué hace eso ahí? No, no puede ser. Pero en realidad, si nos quitamos todo eso, la vida es bastante caótica y no controlamos nada. Es más, hasta puedes checar el clima y juras que no va a llover y llueve. ¿No? O sea, hasta estas mediciones que ha querido hacer el hombre para controlar las cosas, tampoco le funcionan. Siempre hay un cachito de incertidumbre. Lo vemos caótico, Mara, porque no logramos ver el orden que hay detrás, ¿no? Cuando decís la vida es caótica, es porque la capacidad de apreciar el orden, comillas, ¿no? Que hay detrás escapa a nosotros, ¿no? Porque sí hay un orden. Y cuando en una definición decía que el orden busca el equilibrio, pues sí hay algo que está equilibrado, es la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza no se detiene a pensar de
¿por qué diablos hay tanto plástico en el océano? ¿Quién fue el culpable? No, nada más empiezan a surgir un montón de bacterias que comen plástico. O sea, empieza a decir, ok, vamos a equilibrar esto, ¿no? Pero no hace berrinches, ¿no? Y a ver, aquí Rocío nos pone, puedo darme cuenta casi todo momento, estoy controlando cómo funciona, supongo. Ahora me doy cuenta, puedo observar o vigilar con amor. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Y creo que el darnos cuenta, por eso les dije cuando empecé que igual iba a ser muy divertido. Yo sí me divertí mucho conmigo. Yo me veía mi Mara controlitos, ¿no? O sea, todo, hasta el hecho de ordenar esto para podérselos comunicar, estaba haciendo un ejercicio de control, ¿no? Y entonces decía, no, fluye, pero sí voy a poner mis 9 puntos que quiero ir en el orden, ¿no? Y me salté unos, o sea, que tampoco los seguí, pero al final eso nos pone como un marco que nos ayuda para entrarle a estas experiencias quizá un poco con más certidumbre, pero igual no sabíamos si iban a aparecer ustedes o no, ¿no? O sea, todo esto juega en este juego de la vida. Ceci. Hola, gracias, Mara. Me llama la atención lo que dijiste en algún momento, que cuando somos más controladores o queremos controlar más, ¿no? Pues eso reflejaría que hay como que una desorganización o no orden o caos interno, ¿no? Lo mencionaste, Ajá, ¿no? o no quieres mostrarte vulnerable, o hay temas ahí, ¿no? O sea, hay como, sí, ¿te suena O o sea, no te suena? sí me dio mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, todos somos controladores, o sea, ya, acéptenlo, ¿no? Ya, ser humano igual controladores, o sea, no hay forma, Ajá. pero tengo una hermana que como que, wow, ¿no? Wow, ¿no? O sea, sí, uno podría decir, wow, cuánto control quiere ejercer o cuánto control quiere tener de todo el papá de mí, que se hace así, que se hace así. Entonces, bueno, yo paso de refilón, sí, claro, ¿no? Pero cuando dices eso, pues llego a ella, pienso en ella y digo, wow, o sea, quizás ella internamente con lo que acabas de decir, ¿no? O no quiere mostrar su vulnerabilidad, o tiene mucho miedo al sentir lo que decía Alexis, ¿no? De que si se sale algo de control, pues, ay, no, el dolor que voy a sentir, la desesperación. Entonces, para no sentir eso, pues tengo que encajar, que todo se encaje como debe ser, Controlar. como yo creo que, claro, controlar, ¿no? Y también un poco quizás no sé si es ruido o no hay, como que no está organizado algo en ella, o está muy caótico, o no ve y solo se ha quedado en un cuadrito. Entonces estaba tratando de un poquito entender qué podría estarle pasando a ella porque está muy obvio su querer controlar, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, Por eso quería. ejemplo, uno de los bloqueos en el proceso creativo es el perfeccionismo. Y el Ujú, perfeccionismo es esto, ¿no? Es querer tener todo bajo control, es evitar los errores. Y ujú, entonces no estás fluyendo en eso. Estás como atrapado en tu única y buena forma de hacer las cosas para evitar el error, evitar el que te critiquen, evitar el que te lastimes, no, o sea, hay muchas cosas. Y una de las definiciones de control era ese, ¿no? Evitar irregularidades y corregir. O sea, eso es rudísimo, ¿no? O sea, esto está irregular, lo voy a corregir, ¿no? Entonces, si vives desde ahí, todo puede ser perfectible. Todo, o sea, a todo te necesita que estés ahí acomodándolo, y aquí voy a poner de ejemplo a mi hijo mayor, que siempre me gusta balconearlo, porque él desde chiquito nació, o sea, desde bebé, todo tenía que ser en el mismo orden. Le dabas una galleta rota y lloraba, le tenía yo que vestir primero un pie y después el otro, y yo empecé a ver que estaba haciéndose como muy cuadrado, ¿no? O sea, todo separaba su masita y la tapita la ponía abajo y yo se las revolvía
y detenía el juego y las volvía a acomodar porque lo molestaba y yo así de, no, pobre, ¿no? Y entonces era muy divertido porque pues yo jugaba con él y entonces le decía, bueno, hoy vamos a comer al revés. Primero es el postre, después la carne y después la sopa. Y él así como de, ay, así no son, ¿no? Pero esos juegos era como para que viera que al final no pasa nada, que al final el caos es así, ¿no? Pero si imagínate, yo a él le hubiera seguido su juego, porque él nació así, yo no soy así, le hubiera seguido su juego y hubiera así todo ordenado y todo, ahorita estaría metido en esa forma, ¿no? Entonces él ahorita pues ya se ríe, por lo menos ya se ríe de él, ¿no? De estas obsesiones que tiene, sin embargo le funcionan muy bien en su vida, o sea, sabe usarlas a su favor, pero no quedó encasillado en solo hay una forma de hacerlas, ¿no? Pero yo creo que todos conocemos a alguien con esta personalidad que nos describes de tu hermana, ¿no? Que les cuesta moverse y quizá es por inseguridad, vulnerabilidad, vaya a saber, ¿no? O sea, habría que empezar ahí a entrar, pero luego no la pasan tan bien, porque la vida nos trae muchas sorpresas. Ok, gracias. Pues no sé si alguien tenga algo más o nos despedimos 7 Bueno, minutos antes para que... Ah, no, ok, pues a ver. sí, porque ahora que Ceci mencionaba esto, me venía a la mente esta parte de aún esas personas que viven queriendo controlar todo, nos reflejan algo de nosotros mismos, ¿no? Y nos están enseñando algo. Y es interesante cuando nos ponemos a verlos con curiosidad, ¿no? Con esa parte de exploración, digámoslo así. Sí, Perdón. Y eso que nos porque mencionabas, si lo ves es porque lo traes. algo hay, algo me está mostrando de mí, Ajá. ¿no? Y eso está interesante, ¿no? O sea, yo lo vi vivo ahora con mi esposo. Ahora que nos conocimos, llevábamos una camioneta que mi esposo adoraba. O sea, estaba enamorado de la camioneta. Ese día que fuimos a Querétaro, se le ponchó una llanta. Y yo, no, ya hay que venderla. Y él, no, hay que cambiarla, hay que enllantarla. Bueno, se le descompuso la caja de velocidades, hay que venderla. No, hay que arreglarla, la arregla. Se le descompuso, bueno, le hizo, hasta que nos dejó tirados otra vez, se le volvió a cambiar la caja de velocidades, terminó comprando otra. Yo, mira, si estás tan enamorado, compra otra, igual de la misma marca, pero ya que sea así. Pero Suéltala, su ¿no? control me llevó a querer controlar que no pasara esto. Y cuando sucedió, yo estaba infartada. O sea, yo decía, pero sí se lo vine diciendo. O sea, es decir, me estaba mostrando algo. Esa parte controladora de mí, de no llegar hasta este punto. Pero para que en su proceso de aprendizaje, para él tenía que pasar esto, ¿no? Y yo no quería pasar esto. O sea, yo también quería controlar fue como una espiral, ¿no? O sea, Claro. yo veía cómo controlaba, pero detrás de ello también quería controlar que no sucediera esto. Y terminó sucediendo, ¿no? Entonces, sí nos están mostrando algo. Sí son como Oye, maestros. Ofe, y le dijiste, ¿te lo dije? No, no, porque me quedaba callada entre mi furia, estaba yo. Lo pensaste. Muchas veces. Muchas veces, sí, Y sí. como dijo Ceci, o sea, todos somos controladores, no nos la libramos, ¿no? Y cuando creemos que no, algo se nos pone enfrente y nos damos cuenta que sí. Y el malestar del perder el control, de que no puedas controlar, todos sabemos a qué sabe. Exacto. Todos, ¿Y ¿no? qué tal Y esta es que parte? estás diciendo. ¿Y qué tal esta parte de la que tú le mostraste a tu hijo cómo no controlar cosa por cosa? De pronto nuestros hijos adolescentes, más en la adolescencia, llegan y al revés, nos ponen al revés todo, ¿no? Ah, estás acostumbrado a, pues mira. Así Y es. entonces queremos controlar y dejamos de poner la atención en la lección que se encuentre detrás de, ¿no? Entonces no paramos de verlo como conflicto, como problema, como circunstancia difícil, etcétera, y nos perdemos de poder verlos a ellos hasta como unos maestros, ¿no? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me está mostrando de mí? Porque me lo está poniendo al revés, ¿no? Está moviendo. Yo creo que para eso vienen, ¿no? Para Sí.
ponernos enfrente eso que no queríamos ver y que nos lo ponen. Tal como nos lo dijiste, ahora comenzamos por el postre, por la carne, después la sopa. Así me supo. Gracias, Sofe. Víctor. Pues nada, yo quería otra vez agradecerte porque me acabas de quitar otra venda de los ojos, porque justamente acabas de mencionar el perfeccionismo y yo pues tengo ese problema, digo, ya mencioné que soy un control freak y yo pensaba que el ser perfeccionista era una virtud, ¿no? Entonces, pues es algo en lo que tengo que trabajar y dejar otra cosa que soltar otra cosa más, porque creo que también eso me afecta en el tema, digamos, laboral, cuando tengo que trabajar en equipo, cuando tengo que trabajar El con otras equipo. personas. Creo que fue, digo, no es aquí el espacio para comentarlo, pero fue algo que me pasó ahorita en el trabajo que tuvimos un poquito. Y bueno, a lo mejor no tengo que decirlo así, pero luego prefiero tener que trabajar más con tal de que las cosas salgan como yo Salgan como quiero, tú quieres. que salgan bien, no sé, a soltar y dejar que cada quien haga su chamba y ojalá todo salga lo mejor posible. Eso ha sido para mí un problema y ha sido justamente el problema, algo que por lo que no he podido crear un equipo de trabajo, porque siento que no puedo confiar en nadie. Entonces, ¿Ya sí, viste cómo salió la palabra confiar? sí, exacto. Entonces, entonces sí, Y el perfeccionismo no quiere decir que no busques la excelencia. Son cosas diferentes. El perfeccionismo es cuando estás como nada más viendo los errores, ¿no? Y cuando eres perfeccionista contigo, eres muy duro y muy perfeccionista con los demás. Y en equipo, trabajo en equipo, es bien, bien complicado entonces. Porque no escuchas, porque a ver, así se hace. Y con este hijo que les platicaba le pasaba, ¿no? O sea, es que no hacen las cosas. Y yo lo veía que él hacía todo el trabajo y yo decía, ¿y tú crees que? Porque eran con sus super amigos. Le digo, ¿tú crees que les estás haciendo bien a tus amigos? ¿Están aprendiendo algo que tú lo hagas? Digo, tú tienes que aprender a soltar y ellos a trabajar. Ustedes deciden, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Pero claramente aquí no tienen que aprender el tema que están haciendo en el equipo. Tienen que aprender a colaborar. Y en este proyecto, o en esta tarea que entregaron, el diseño y la innovación y la co-creación es en conjunto, nunca es solo. sí, Tal exacto. cual. Sí, además creo que ahorita reflexionando sobre la palabra, creo que el perfeccionista es una forma de verlo desde ti mismo, ¿no? O sea, Sí, tú eres el totalmente. que cree que eres buenísimo porque eres perfeccionista y porque Sí. vos, o sea, quieres no equivocarte, Ajá. ¿no? Sí. Pero ¿Y no? fuera de ti, ¿quién lo dice, no? Quizá en el tema de la Exacto. excelencia es distinto, porque ahí eres juzgado por otros, son otros los que dicen que eres excelente o que eres bueno. Entonces creo que es ahí un poquito el error. Pues qué bueno que te cayeron esos 20. Muchos. Me encanta. Y pues bueno, creo que llegamos al fin, 11:30. Muchísimas gracias a todos, lo disfruté enormemente. No, gracias a Gracias por ti, estar Mara. aquí. Estuvo Gracias, Mara. maravilloso como siempre. Gracias. Sí, muchas gracias y buena semana para todos. Nos vemos pronto.